Bien, ¿qué tal? Aquí estoy con esta clase que se llama Conecta, que es la que yo utilizo para hacer la conexión a la base de datos. Bien, uno de los primeros métodos que tiene esto es esta función de que se llama conectar. Esta función conectar lo que hace es que me conecta a la base de datos. Recibe como parámetros el host local o el localhost o el servidor local para poder acceder a los archivos PHP o los archivos de conexión a la computadora. Bien, también está un usuario, el usuario que yo tomo es root. Aquí tendría que ir una contraseña, yo contraseña no tengo. Y también el nombre de la base de datos, que en mi caso es proyecto web. Es así como le puse la base de datos y es a la que me voy a conectar. Aquí tengo esto que se llama, es una variable con el nombre de la tabla, pero no la estoy utilizando en nada aquí, así que yo bien podría venir aquí, eliminarla y no estaría absolutamente dañando el código. Bien, aquí tengo una variable que se llama de MySQLi. MySQLi es una librería propia de PHP para poder hacer conexiones a la base de datos. Bien, entonces le estoy diciendo que esta variable va a ser a una nueva conexión MySQLi aquí, que le estoy mandando como parámetros lo que es el host, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Bien, entonces aquí hago un if que si él genera un error a la hora de conectarse, entonces el DAI lo que va a hacer es de que va a mostrar en pantalla error en la conexión. Es un método para como un exit, perdón, y está mostrando error en la conexión, muestra la variable y muestra el mensaje de la conexión, qué error sucedió ahí. Si no es en caso, incluso yo podría hacer esto acá para probar el método y ver si en realidad hay una conexión. Bien, podría hacer eso para métodos de poder entender esto de acá. Entonces, como yo tengo distintos métodos, entonces yo tengo que llamarlos hasta de último y voy a decir aquí conecta y abro y cierro paréntesis. Bien, conecta, o quiero ver, conectar se llama, conectar. Hay que tener cuidado con eso, con los nombres, si no estaría haciendo absolutamente nada. Entonces le doy control S aquí, me vengo para acá y voy a buscar el localhost donde estoy en el proyecto y aquí conexión de conecta. Bien, aquí no me salió nada. Vamos a ver. Si no me salió nada, prácticamente sí conectó. Entonces lo único que tengo que hacer aquí, creo, es comentar esto para ver. Bien. Le doy control S para guardarlo y me vengo acá y le doy F5 y servidor de información y me tira esto. Entonces quiere decir que sí se está conectado con la base de datos. Esto de acá me permite ver que sí estoy conectado bien. Entonces, a beneficio de esto, yo hago esta función conectar y devuelvo la conexión, devuelvo la variable MySQLi, que es la que me sirve para hacer las conexiones a la base de datos. Entonces esta variable me sirve bastante para poder hacer las distintas instrucciones select, insert o update que podríamos hacer. Seguido de eso, yo voy a venir a definir distintos métodos para hacer la selección a distintas tablas de la base de datos. Esta función select, el primerito, es para los departamentos. Lo que hago aquí es de que tengo una variable de conexión, tengo el nombre de una base de datos, tengo el nombre de una tabla y en el query, una variable del query, le pongo que va a seleccionar tanto el departamento como la descripción del departamento de el nombre de la base de datos que tengo aquí, proyecto web, y el nombre de la tabla. Ya, luego de eso tengo un if y al if dentro de él estoy negando una opción que está aquí, de que si la respuesta, o sea, la niega porque esto me va a tirar un mensaje de que si de verdad se conectó o no. Entonces en caso de que se conecte pero lo negado sería no, entonces sería un error, entonces muestra aquí un error. Bien, o para hacerlo más fácil, nada más le estoy asignando a esta variable
el resultado de la ejecución del query, y si me tira error, entonces me va a mostrar esto de acá, error en la sentencia, me muestra el query que estoy utilizando y el error de MySQL que nos lanzaría con la conexión. Entonces esto nos daría algo así como que error al ejecutar la sentencia, select ID departamento, descripción departamento y demás chivas, y mostraría el MySQL error, que sería por ejemplo un índice está fuera de rango, no admite cierto tipo de dato, cosas así. Y luego le doy un exit para salir de esta función, y luego nada más retorno la respuesta, esto de acá, retorno esto de acá, lo que está dentro de este if. Lo que está dentro de este if a la hora de que sí conectar y poder seleccionar todos esos datos, prácticamente esta variable me permite obtener todos los datos del select. Por eso yo aquí más abajo hice un método que se llama imprime. Esta función imprime lo que hace, esta de acá, lo que hace es de que toma como parámetro una sentencia donde estén todas las tablas de una base de datos, o sea la variable más bien donde está todos los datos de una tabla de una base de datos, y lo que hace es de que la imprime en pantalla. Vamos a probarla. Entonces yo voy a decir aquí abajo que por ejemplo seleccionar va a ser igual a select paréntesis y esto de acá, y luego voy a decir imprime, y luego aquí en este paréntesis seleccionar y punto y coma. Ahora le doy control S para guardar, y yo a la hora de darle clic aquí, prácticamente ahora ya me está apareciendo, si se dan cuenta, estoy acá, porque es lo que hace el método imprime. El método imprime hace un while aquí arribita, hace un while, y vamos a decir que una variable a la cual le llamamos fila va a ser igual a MySQL if fetch asos.do. Lo que hace es de que nos devuelve cada columna cada fila, perdón, de una tabla, de una base de datos, sacadas de una instrucción. O sea, el resultado del ejecutar el query va a estar en una variable, y esa variable se le vamos a dar MySQL fetch asos, que lo que me va a estar devolviendo es un dato, y mientras ese dato exista, entonces me va a ejecutar lo que está dentro del while. Ahora, si no existe, entonces prácticamente estaría terminando el while. Lo que hace en este caso es imprimir identificador, imprime lo que es el ID del departamento, valga a decir que para obtener los datos que hay dentro de una tabla hay que utilizarlo así. Ponemos el nombre de la variable a la cual le asignamos el MySQL fetch asos, y dentro de los corchetes ponemos el nombre del campo al que queremos llamar. Entonces en este caso yo estoy mostrando de fila el ID departamento. Entonces de esta manera es de que como lo llamo y como lo obtengo, ¿verdad? Y de igual manera muestro nombre, y luego obtengo del dato fila la descripción del departamento. Bien, eso sería para la tabla de departamentos. Ahora, si yo quisiera hacerlo con otro, tendría que cambiar esto, por ejemplo, para que fuera un método que imprime cualquier tabla, solo ID de la tabla, descripción de la tabla, algo así. O más bien, no, porque tendría que ser el nombre. Aquí tengo que mandar el nombre exacto, no puedo mandar otra cosa, el nombre exacto del campo de la base de datos, del campo de la tabla, perdón, de la base de datos. Bien, ¿qué más? Aquí tengo distintos select, este que es principalmente para la tabla de departamentos. Aquí tengo otro select que le puse select dep, que es para los desarrolladores. La misma situación. Hago una conexión en MySQL, nombre de una base de datos, nombre de una tabla, tengo un query con la ejecución. Si la respuesta de ese query es errónea, entonces que muestra error al ejecutar la sentencia, y si no, estaría ejecutándolo y estaría retornando el valor que tiene como resultado de ese query, que serían todos los datos, ¿verdad? Y entonces a la hora de obtener este dato con el return, al mandárselo a una variable en otra parte del proyecto,
podríamos obtener todos los datos de todas las de una tabla de una de las bases de la tabla de la base de datos. Bien, el select tipo de ingreso, la misma cosa, solo que para distintas tablas. Esto sería para el tipo de ingreso, tipo sub sería para tipo subsidio, select proyecto sería para el proyecto, para seleccionar proyecto, select prop sería para seleccionar propietario. Valga decir que esta tabla yo la cambié, estaba como tabla dueños, pero por la ñ creo que podría generar un par de errores. Entonces mejor le quise cambiar y ponerle propietario. Bien, de ahí está el método que expliqué, que sería el imprime. Bien, este sería el myust. El myust lo que hace es de que envía o obtiene una variable, ya van a ver por qué lo utilizo. Obtiene una variable y con esa variable lo que va a hacer es de que va a encontrar el UTF, va a encontrar todos los símbolos del UTF-8, va a codificarlo, valga decir, y luego de eso lo va a convertir a mayúscula, y después de eso los string que encuentre como estos los va a pasar en mayúsculas con tilde. Bueno, ¿en qué me beneficia? A mí en este programa me estaba dando un error cuando mostraba unos datos, porque los datos que tenían tilde, por ejemplo los nombres de los municipios o los nombres de los departamentos, tal vez hay algunos que tienen tilde, entonces me mostraban ciertos errores, o sea, bueno, no son errores, sino que los símbolos no eran interpretados, por ejemplo la tilde. Entonces el UTF encode lo que hacía era de que me obtenía ese dato codificado, pero el dato codificado era como un signo de interrogación o algo así, o sí lo hallaba, pero lo hallaba como minúscula. Bien, entonces traté de darle tupper bar y con esa podía convertirlo en mayúscula. El problema era de que me mostraba toda la cadena mayúsculas, pero las que tenían tilde no las mostraba como mayúscula. O sea, yo quería obtener el dato de la base de datos, estaba con tilde y en minúsculas. Yo lo quería mostrar en mayúsculas y con tildes, pero primero tenía que codificar los que estuvieran con tilde y para poderlo mostrar, y luego pasarlo a mayúscula. Pero las mayúsculas con este método no se convierten totalmente en mayúsculas las que tienen tilde, o sea, se quedan así como ven aquí, se quedan en minúscula con tilde. Entonces lo que hice fue que con esta función que es strtr obtiene tres parámetros, que sería la variable que vas a pasar a mayúsculas, los datos que están así, y representarlos y reemplazarlos por esto. Entonces lo que hace es de que a esta variable, si encuentra estos tipos de datos, entonces pasarlos a mayúscula así, y luego regresa el valor que obtuvo. Entonces en este caso regresaría, yo le estaría mandando un nombre en minúsculas con tilde y me estaría retornando un nombre en mayúsculas con tilde. Bien, esto me sirve para cuando quiera imprimir los municipios, ya van a ver en dónde. Bien, ahora, aunque podríamos hacerlo para ver el funcionamiento, lo voy a hacer. Voy a mandar a imprimir aquí. Vale. Aquí. ¿Dónde estaba? Ahí está. De hecho va aquí ver. Bien. Luego aquí esta. Aquí estaría mandando LMT. Para que vean esto, voy a mandar primero a imprimir esta variable tal como está, luego voy a imprimirla codificando los datos, y de último voy a imprimirla ya cuando la transfiere como mayúsculas con tilde. Bien, yo voy a poner aquí mayúsculas
paréntesis, voy a poner, por ejemplo, atención, no se me ocurre otra cosa, cállala, bien, ahora lo vamos a probar. Vean, primero está el variable acá, atención, cállala, pero a la hora de codificarlo, o sea, lo que mostraría, qué extraño, aquí no mostró como debería de haberse mostrado. Atención, cállala. Creo que es porque tendría que estar en un archivo HTML y arriba tendría que decir algo como esto de acá, HTML en algo así. Creo que es por eso. Pero bueno, a mí me funcionó utilizándolo así. Sí me funcionó porque en la cuestión de los departamentos sí me los imprime bien. Y podríamos verlo acá. Si mostrara algo así, si esto no hubiera funcionado bien, entonces a la hora de que yo haga esto aquí, por ejemplo aquí, ¿ve? No me mostraría esa tilde que está acá. Entonces gracias a ese método que hice yo puedo ver todos estos así en mayúsculas y con esa tilde que ven ahí. Ya. Luego de eso tengo aquí un último método que sería máximo. ¿Qué es lo que hace este método? Tiene un nombre de una tabla y el ID, el nombre del ID de la tabla, por ejemplo ID departamento, ID proyecto, ese nombre, no el ID como por ejemplo 1, sino que el ID del nombre, que sería ID departamento si fuera para departamentos, ese nombre, y recibe el nombre de la tabla, que sería por ejemplo TV departamentos. Entonces yo hago una conexión primero y luego este select lo que hace es de que me va a obtener el ID máximo o el ID mayor, el mayor ID de esa tabla. En ese caso estaría diciendo el máximo del ID departamento. Entonces en ese caso sería 22. A esa tabla yo le estoy poniendo un alias como maxp y lo estoy diciendo que va a ser de la base de datos proyecto web y de la tabla que me están mandando. Entonces este me sirve para poder ponerlo acá, para saber cuál es el nombre de ese campo, y el name table me sirve para saber en qué tabla estoy. Bien, luego de eso estoy asignándole una variable la respuesta de ejecutar el query, que también se puede con MySQLi query, y la conexión más el query como parámetros. Entonces al ejecutarlo me genera una respuesta con todos los datos de esa ejecución. Luego yo le digo de que al dato que está ahí, que me lo devuelva como una fila, como el dato de una fila, y entonces le voy a decir que esta variable max va a ser igual a la fila de acá, a la fila, incluso lo voy al dato, a la fila, y ese dato fila, que sería con dentro de él el nombre del campo al que estoy llamando, que sería en este caso maxp por el alias que le di, y le estoy sumando 1 y me regresa esta variable ya sumada. ¿En qué me beneficia eso? A la hora que yo quiera insertar un ID en una tabla, por ejemplo, yo no sé por qué ID voy, entonces yo podría poner 1, 2, 3, pero para hacerlo más dinámico y para poder saber, poder ir agregando conforme vamos insertando datos en una tabla, para ir agregándolos hay que saber cuál es el ID que nos toca. Entonces este método me ayuda para saber cuál es el último ID o el mayor que está ahí, y luego le suma 1 y ese lo toma como el ID para el siguiente método, para el siguiente dato a insertar.
Por ejemplo, si vamos a insertar un dato y va a ser bajo el ID 2, ese ID tal vez ya está. Entonces lo que hace el Max es de que va a venir y va a buscar, si el 2 es el mayor, entonces a ese le suma 1, va a ser 3, y ese lo va a tomar como ID para que ese dato pueda ser insertado, y así lo va a hacer con los otros datos. Esto me sirve bastante a la hora de insertar en cualquier tabla. Incluso yo tengo clases donde estoy insertando. Por ejemplo, yo tengo acá en la del proyecto, formulario CAD proyecto, y en insertar proyecto. Bien, en insertar proyecto, lo que estoy haciendo aquí, en donde lo utilizo, es aquí, ¿ve? Y explicaré por qué. Bueno, aquí podría modificarlo, porque lo tengo de la forma anterior. Entonces aquí podría cambiar esto por lo que es máximo y aquí mandarle el ID el nombre para saber cuál es el campo al que quiero obtener, y luego el nombre de la tabla. Automáticamente me ahorro estas líneas, y ya con eso, ¿qué va a estar sucediendo aquí? Como el formulario CAD proyecto, todo este formulario muestra los campos que hay que llenar, y con todos esos campos tiene que hacer una inserción a la base de datos. Tengo que llamar a los nombres de esos campos para poder meterlos en una función insert y poder insertarlos. Entonces esos datos tienen que viajar de un archivo a otro. Bien, algo interesante aquí son unas cosas que agrega. Por ejemplo, este PHP incluye la librería conexión conecta, y tengo dos variables que se llaman celldeptor y celldesar. Celldeptos es para los departamentos y celldesar es para los desarrolladores. Por eso yo tengo un método select para que me devuelva todos los departamentos, y un método selectDep para que me devuelva todos los desarrolladores. ¿En qué me beneficia esto? En que yo en este de acá, en este select, yo muestro los datos de departamentos. Para eso, como lo hago, es de que le asigno un nombre, un ID, y hago con un while, de cierta manera muy similar a como trabajamos el modo de imprimir en la clase conecta. Así mismo se trabaja aquí. Yo tengo una fila, utilizo la función MySQL y fechas más el nombre de la variable donde están todos los datos de esa tabla, que sería en este caso selectDeptos, y con eso con eso de ahí me va a estar devolviendo, mientras haya un dato ahí, me va a estar devolviendo todos los datos de esa tabla. Entonces cierro el while, porque ese while esta instrucción es propia de PHP, y lo que yo siguiente que voy a insertar es de HTML. Lo siguiente que tengo que hacer es poner un option, porque el option es propio del select para poder mostrar todas las opciones. Entonces en ese option le voy a decir que el value o el ID de esa opción va a ser, y abro otro código de PHP que va a ser el ID departamento de la fila. O sea, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y lo digo un hecho para que lo pueda imprimir y que así el value pueda agarrar. De igual manera, luego de eso, ahí estaría cerrando el option, y vuelvo a abrir un PHP para que me muestre la descripción del departamento, que la descripción del departamento sería el nombre del departamento, como Guatemala, Jutiapa, Jalapa. Entonces ahí ya estaría haciendo esto de acá, poder mostrar todos estos. Bien,
Entonces el while lo que hace es eso, ¿verdad? Agarra el dato con fila y mientras haya un dato ahí, entonces va a obtener el ID y el nombre. Luego de eso, si abro otro PHP para cerrar el corchete del cual abrí el while. Y por último ahí estaría el select. Bien, lo siguiente es de que el siguiente es el select. Como es un select anidado, porque dependiendo del ID del municipio del departamento, si tiene que cambiar los que estén en los municipios. Entonces la tabla municipios me ayuda porque tiene un ID departamento, un ID municipio y un ID que es una forma foránea entre el ID del departamento al que pertenece, y entonces así puedo hacer lo siguiente. Al principio no me muestra nada los datos del select, entonces por eso yo mando a imprimir los que son de Guatemala, que es el primer departamento que muestra el select. Entonces luego esto puede ir cambiando por el método que voy a explicar dentro de unos segundos. Entonces al principio empieza aquí vacío, y para eso, para poder hacer el cambio, para poder hacer esa función de que si este es por ejemplo solo la que me cambie los de acá, por ejemplo aquí, si yo le doy en si yo le doy aquí en solo la, que me cambia acá, ¿verdad? Ya. Esto es porque recuérdense que la clase conecta está haciendo esto, y yo como llamo a la clase conecta en este archivo, entonces por eso me está tirando eso. Entonces para que no lo tire, de una vez lo voy a cambiar. Voy a venir aquí en la clase conecta y me vengo para esta parte de acá y voy a comentar esta parte de aquí, y automáticamente a la hora que yo venga acá le doy F5 y ya no lo tira. Bien, luego de eso, lo que seguía por terminar de explicar es esta función de aquí, que es un script de JavaScript que se encuentra ubicado, que jala la librería jQuery, que está justamente de este lado en, vamos a ver, la carpeta conexión BD, y aquí está la carpeta JS con el jQuery, que es una como librería la que utilizo para hacer lo siguiente. Bien, lo que hace es de que de este documento va a empezar a hacer una función donde va a agarrar el select de departamentos o el combo box de departamentos, y si este cambia de función, hacer lo siguiente. Si la función de departamentos seleccionada tiene un ID departamento y este valor lo postea o lo manda a esta parte de acá, lo postea con este get municipio, o sea, ya voy a explicar esa parte. Y si es que el ID es igual y lo manda, entonces la función de los datos va a ser mostrarlos en el combo box municipio de una manera como el HTML. No sé si me doy a entender mucho, pero el post lo que hace es de que va a utilizar este archivo de acá, que es get municipio, para obtener cada uno de los municipios dependiendo el ID del departamento. Esta variable es la que vamos a mandar a este archivo de acá, que está en conexión BD, y en includes, ahí está ese archivo que sería get municipio. Este get municipio incluye la librería, la clase conecta, ahí es una conexión y ahí obtiene el valor. Es decir, el ID de departamento es igual al que usted postea o el que usted está mandando, que sería el mismo de acá. Si se dan cuenta que dice ID depto, y sería este. Entonces sí, entonces viene y lo agarra, y entonces hace la función del query, que sería seleccionar el ID municipio con la descripción de del municipio desde el proyecto web, desde la base de datos de proyecto web y TVCAT municipios, donde el departamento sea igual a este, donde el ID departamento de la tabla municipio sea igual a ese, al que haya jalado del select. Bien, luego de eso
Le voy a dar un resultado de la ejecución del query a RSM. Ese es un HTML, una variable para que yo pueda hacer lo de las opciones del select. Entonces lo mismo, mientras encuentre un dato con la función MySQL fetch ASOS y mandándole como parámetro el resultado de la selección. Entonces lo que va a hacer primero es tengo aquí algo. Aquí puedo hacer algo. Voy a cambiar esto. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque yo ya tengo una función que me hace esto. Entonces, ¿para qué voy a tener código utilizándolo dos veces? Entonces aquí es en conecta, yo tengo el que me hace la función de convertir a mayúsculas con tildes, que sería este. Voy a comentar esta parte de aquí para que no la vaya a mostrar en pantalla. Y el mayust ¿dónde estaba? Aquí en get municipio. Entonces aquí mayust y le mando el nombre, lo que quiero, que es el ID. No, lo que quiero es a ver, nada más es un dato que sería, a ver, el dato que tiene que mandar aquí es este, pero no así, porque tiene que ser, este dato tiene que ser el nombre del municipio. En este caso sería descripción municipio, este de acá, y punto y coma, y luego en el HTML va a mostrar una option value con el ID del municipio y la variable esta que es el MT, que sería el nombre del municipio convertido a mayúsculas con tilde, y luego de ahí lo regresa el HTML. Bien, vamos a ver. Estoy mal aquí a la hora de darle a actualizar, prácticamente no estaría afectando nada, porque lo único que estoy haciendo es reutilizando cierto código, meterlo en unas funciones nada más. Bien, ¿qué más? La forma en cómo obtiene los datos. Bien, la forma en cómo obtiene los datos de un lado a otro. Ya expliqué cómo es que obtiene el municipio, cómo es que busca acá el municipio, lo equivale y lo manda, y en base a eso hace todo, llena los select. Incluso aquí abajo hay un select para desarrolladores que lo único que hace es de que agarre el resultado de la sentencia, con el while siempre va leyendo línea por línea hasta que acabe, y luego muestra aquí un option value con el ID de desarrollador y el nombre de desarrollador. Si quisiéramos implementarlo con otro tipo de select, tendríamos que hacer una variable, por ejemplo, así como está aquí arriba, por ejemplo, seleccionar tipo de subsidio. El tipo subsidio va a ser igual a select subsidio, va a ser un select que haga eso, subsidio.com. Entonces luego acá, cuando queramos mostrarlo, es decir, while fila es igual a MySQL fetch ASOS el tipo subsidio, entonces esto va a decir option, lo mismo, y aquí va a decir, en vez de fila, aquí en vez de decir ID departamento va a ser ID tipo subsidio, y en vez de descripción departamento, por ejemplo, sería nombre o descripción tipo subsidio, y así podría mostrarlo con desplegable. Luego de ahí están todos los datos. Para obtener los datos de ese desplegable basta con llamarlo por su nombre, y entonces en enviar información, como yo estoy trabajando con formularios, entonces hay un método que se llama post
para poder mandar a los usuarios, y una acción que es a qué documento los voy a estar mandando. Entonces gracias a ello, a este archivo, yo le estoy mandando la información en la base de datos, y gracias a ello puedo hacer una conexión. Puedo hacer una conexión y mandarle los datos. Entonces aquí, luego de esto, ya que ya sé el nombre de todo eso, me vengo aquí, tengo un archivo que se llama, como estoy en aquí, cat proyectos, en cat proyecto vengo acá, tengo insertar proyecto, lo que hace que siempre por el método post obtiene cada uno de los datos que están puestos en las formas, en los select. Lo que hace es una nueva conexión, obtiene el máximo de esa tabla por si acaso ya hay datos, entonces obtiene el máximo para poder ingresar un dato nuevo. Entonces viene aquí, hay un query donde dice insert proyecto web, cat proyectos, en este caso es categoría de proyectos, y en los values están cada uno de los datos que estaban en los input y select. Luego de eso, a una variable resultado, darle el dato darle el resultado de la sentencia, si fue correcta o no, y por último evaluar si de verdad sucedió la conexión, un if else por esas cuestiones. Bien, para poder cambiarlo o para poder adaptarlo a otro formulario, lo único que tendría que hacer es verificar bien cada uno de los nombres que voy a dejar, cada uno de los nombres a los que inserté, y ponerle en el form hasta arriba el action y el método. Para poder mandarlo sería con el método post, y action hacia donde se tiene que dirigir. Entonces gracias a ellos puedo venirme aquí donde dice insertar proyecto, donde jala todos los datos, y hacer el select el insert para poder mandarlos. Y eso sería todo.